Muy buenas noches, compañeros. Pues vamos a iniciar la grabación de la mesa redonda propuesta para la fase número 2, que se trata ¿sobre qué? Sobre la estructura y la función de las proteínas, donde en el foro pues se plantearon 4 preguntas, las cuales pues las vamos a debatir en este espacio. Dentro de esas 4 preguntas encontramos la primera pregunta, que es ¿cuál es la estructura de los aminoácidos? Bueno, voy a empezar donde decimos que pues los aminoácidos son las unidades o los componentes que forman las proteínas. Los aminoácidos son moléculas de carácter orgánico que poseen un grupo amino, que están formados por nitrógeno, hidrógeno y 2 moléculas de hidrógeno en un extremo de la molécula, y otro grupo ácido carboxílico que está formado por carbono, 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Esto, como sus derivados, pues tienen unas funciones como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de las purinas, de las pirimidianas y de la urea. Los péptidos, que son los polímeros cortos de los aminoácidos, cumplen funciones que en el sistema neuroendocrino como hormonal. La estructura general de los aminoácidos se grafican, pues, bueno, esperábamos encontrar, mirar esa parte de la estructura que ya dijimos anteriormente, que está compuesta por un amino y por un grupo carboxílico. Bueno, ¿puedo intervenir ahí, compañeros? Sí, claro, claro que sí. Bueno, yo pensaría que la importancia, por ejemplo, entre el grupo amino y el grupo carboxilo que encontramos estaría pues dado en que en estos dos se da el enlace peptídico, ¿sí? Entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Entonces, digamos, como que esa sería la importancia, ¿sí? Que forma toda la parte del enlace peptídico, y toda vez que este enlace es el que le da la estructura a la proteína, o le da la forma, ¿sí? Habla, por ejemplo, en la estructura secundaria, por ejemplo, que forma hélices alfa y láminas beta, ¿sí? Lo cual, pues, iría a conllevar a que la estructura tenga una forma, pues, definida y muy estable para dar, por ejemplo, o sea, para dar la función de estructura a varias partes del organismo, ¿no? Gracias. Compañeros, va a intervenir. También, bueno, con el hecho de los aminoácidos, que hay 20 que son de interés biológico, de los cuales se califican según su polaridad o carga que tienen el radical. En ellos vamos a encontrar los neutros, algunos de ellos está la serina, la treonina y la glutotamina. Y también tenemos los que son neutros no polares, que encontramos la alamina, la valina y la leucina. También tenemos unos que son ácidos o de carga negativa, o con carga negativa, perdón, que sería ácido glutámico y ácido aspartético. Y también tenemos otros que son básicos o carga positiva, que sería la leucina, la arginine y la histidimine. Una de las propiedades y características de los aminoácidos, pues podemos decir que son sustancias mucho más polares de los que uno esperaría de acuerdo a su fórmula molecular. De esta forma, las propiedades que presentan los aminoácidos son sólidos y cristalinos, también son solubles en agua y se constituyen en un hecho de que forman una estabilización de forma interna en su cruzamiento. Los aminoácidos son anfóteros y contienen un grupo ácido y un grupo básico.
De esta forma, una de las cualidades únicas de los aminoácidos es hacer los procesos y valores de pH menores en pK1 y pK2, de acuerdo a las características propias de este. Ok. Sandra, ¿tienes algo para decir con respecto a esta pregunta? Pues todo lo que había averiguado ya lo dijeron. Bueno, sería complementar lo que dice, por ejemplo, la compañera Lorena, que dice, lo que yo investigué, ¿no? Los de todos los aminoácidos que existen, solamente 20 van a formar proteínas, y estos hacen parte de las unidades biológicas, llámese plantas, bacterias o mamíferos, o sea, ahí los encontramos. Ok. Bueno, continuando con la segunda pregunta, que ¿cuál es la estructura primaria, secundaria y terciaria de una proteína? ¿Intervengo o va a intervenir? Sí, dale. Pues como dije anteriormente, las proteínas están conformadas por 20 aminoácidos distintos, en el cual se encuentra mediante uniones de enlaces pentídicos, en los cuales pueden formarse muchas proteínas, y también en las diferentes formas de cadenas de aminoácidos. En la estructura primaria consiste en la secuencia de los aminoácidos y el acomodamiento que tiene cada uno de ellos, que forma la proteína, en los cuales encontramos uniones, como ya anteriormente, enlaces pentídicos en forma lineal. En el caso de la estructura secundaria, ya son los plegamientos de la secuencia lineal que ha tenido los aminoácidos, que empiezan a desarrollarse. Aquí se empiezan a formar puentes mediante hidrógeno, que son los enlaces que dirigen el plegamiento de la estructura secundaria, que son las hélices alfa y las láminas plegales beta. En el caso de la estructura terciaria, el plegamiento que se ha producido en la interacción de las reacciones químicas que ocurren entre los aminoácidos específicos se encuentran ubicadas en diferentes regiones de las cadenas polipentídicas en disposiciones tridimensionales. Los átomos se denomina estructura terciaria, que es el plegamiento. Ya sería el enrollamiento de la estructura secundaria. Acá se define también una conformación de una proteína que ya es en dominio, en cual la estructura tridimensional posee una función esquelética. Entre ellos podemos encontrar algunos, como en el caso del colágeno, que se encuentra en los huesos y tejidos conjuntivos, la queratina y el pelo. Bueno, aquí también es importante recalcar por qué es importante conocer esas estructuras, ¿no? Bueno, porque es importante conocer la estructura primaria. Esta estructura es importante conocerla por dos razones importantes. La primera, pues por entender su funcionamiento. De esta depende la secuencia y la forma que adopte. Y segundo, porque pues permite estudiar enfermedades genéticas, ¿no? Por eso es importante entender cómo funciona esa estructura primaria. De los hechos estructurales importantes de esta caracterización, podemos decir que el enlace peptídico siempre muestra una geometría plana. Es una característica muy propia de ellos. La conformación más estable que se da, de acuerdo al respecto, tiene 2 carbonos siempre, como lo decía la compañera, y la rotación en el entorno de la amina es mucho más lenta, con la característica propia del grupo, a la despolarización del par electrónico. De esta forma, los aminoácidos, péptidos y proteínas tienen y existen de distintos niveles y estructuras, como los había dicho la compañera. Compañeros, para complementar ahí, por ejemplo, hablando de la estructura primaria, ¿no? Entonces dice que todos los aminoácidos se distribuyen en 2 formas, que sería D-alanina o L-alanina.
para una forma debe ser o sea, cuando está el aminoácido al lado izquierdo, creo que es de alanina y cuando está al lado derecho es L-alanina, ¿no? Entonces, según la disposición que esté, la disposición que esté alrededor del carbono. Serían las dos características. Ok. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que dice, describe la proteína PRP, en dónde se encuentra y su función en el organismo de los mamíferos. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de esta proteína? Entonces, esta proteína generalmente pues se la denomina como priones, que son los agentes causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas, letales características de los mamíferos, ¿no? También conocida como encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿no? Esa es una enfermedad que se transmite, pues, a través digámoslo, a través de animales enfermos. Si un animal está enfermo y hay contacto con otro animal, pues esta enfermedad se transmite. Estos agentes pues son capaces de propagarse dentro de un mismo huésped, causando pues una lesión y de transmisión pues de huésped a huésped, ¿no? Como se dijo anteriormente. También complementando la compañera, también esta proteína en el cuerpo se encuentra como PRPC, se encuentra en todas las partes del cuerpo, como dijo anteriormente la compañera, pero con el mal plegamiento que tiene esta, da lugar a la conformación de la PRPSC, que esta es la que en sí ya esa convierte digamos, la infección. Esta tiene la capacidad de transmitir el mal plegamiento a otras proteínas sanas, y también esto afecta principalmente el sistema nervioso, en el caso de los animales, los mamíferos, y también en los humanos. Esta enfermedad, hasta según estudios que han realizado hasta el momento, no hay una cura como tal para ella. Y la enfermedad de los priones se llama encefalopatías, que viene de afectación de los tejidos nerviosos, y espongiformes es porque causa muerte en las neuronas, y también con el tiempo va causando unos agujeros y el cerebro se vuelve esponjoso. Para complementarle lo que dice la compañera Mabel y la compañera Linda, la literatura siempre nos va a decir que estos priones son un proceso de una transformación proteica, en la transformación proteica priónica. De esta forma, se dice que ellos pueden estar en todas partes del cuerpo, pero ya cuando hacen la mutación, cuando hacen su proceso, tienen afinidad por la masa cerebral y el tejido nervioso. Es ahí donde viene la encefalitis y procede a tener una encefalopatía completa en el animal. Como lo decía Linda Lorena, se produce todo el proceso en la masa cerebral, por eso es espongiforme que produce eso. Los priones son patógenos por naturaleza, lo sabemos, de forma proteica. Y de esta forma, ellos, como no cuentan con un genoma, lo que hacen es replicarse en la ausencia de los ácidos nucleicos, y tienen la capacidad de, en una sola proteína, hacer la codificación del genoma del huésped. Por eso es mucho más fácil la replicación del prión dentro del huésped. Compañero, tiene el micrófono apagado, no le escuchamos. Luis. Compañero Luis, tiene el audio desactivado.
Ya, gracias, qué pena. Pues dice que la proteína priónica se encuentra en la superficie celular, pues de la mayoría de las células del cuerpo, pero que tiene una gran afinidad por el sistema nervioso central, ¿sí? A mí me parece algo importante a tener en cuenta ahí desde la estructura primaria de una proteína, porque es que, pues dice la literatura, que el prión en su forma causante de enfermedad, pues se da por una mutación o por un cambio de, podríamos decir, de la estructura primaria, porque hay un cambio en unos aminoácidos, ¿sí? Se cambian unos aminoácidos que tiene la proteína priónica normal, por así decirlo. Al haber esa mutación o ese cambio, nos va a dar el prión que nos va a causar la enfermedad de la encefalopatía. Entonces, pues me parece que esa parte pues es importante y pues tiene mucha relación desde la estructura primaria de la proteína, porque ahí se va a mirar cuál es ese cambio que se da para que se produzca. También dice, por ejemplo, haciendo una revisión de literatura, que se presenta una barrera entre especies. Es decir, que si, por ejemplo, el ratón tiene la encefalopatía, no podría transmitirlo a una vaca, por ejemplo, porque es de una especie diferente, ¿sí? Pero que en algunos casos excepcionales se logró transmitir, que fue como llegó por primera vez, como llegó a contraer la enfermedad los bovinos, ¿cierto? Entonces dice o sea, que no es una regla es una regla algo flexible mejor para que sí se pueda transmitir entre especies, en algunos casos especiales. Gracias. Hola, para complementar ahí, por ejemplo, todo lo que ustedes han dicho, es de la proteína, el PRP, todo ese estudio y todo eso se hizo, y por eso de ahí salió lo que se llamaba lo de las vacas locas, ¿no? Ese Sí. estudio lo hicieron en España. Entonces dice que con todo esto, entonces por eso se llamó así, lo de las vacas locas, porque según la lectura de ahí, lo que la profe, bueno, lo que estaba en el link, dice, de ahí está de ahí ¿cómo le digo? Pero eso fue, yo no me acuerdo el año, pero ahorita no se ha vuelto, ¿no? Aunque se han hecho varios estudios, no, hace años que pasó eso en España y de ahí no ha vuelto a suceder. Sería eso. Ok. Bueno, y vamos con la última pregunta, que dice: describe las principales causas para el desarrollo de la enfermedad, como la encefalitis espongiformes bovina. Entonces, pues, de acuerdo pues a la literatura, lo que dice sobre esta enfermedad es que es una enfermedad que se causa en el sistema nervioso, que es incurable, en el sistema nervioso central, que es incurable, que se ha detectado en humanos y en algunos bovinos, como en ovejas, cabras, bisones, ciervos y gatos, de algunos animales también del zoológico, ¿no? Esta enfermedad se la detectó por primera vez en Gran Bretaña en el año de 1985, ¿no? Entonces, y se reconoció pues oficialmente su existencia en 1986 por la Comisión Europea. Complementándolo de la compañera, pues según también las investigaciones, que la enfermedad puede también infectar a los demás, ya sea por medio de la alimentación, como es en la elaboración de harina, y también de harinas de carne, de hueso y de animales que hayan estado infectados. También esta enfermedad puede ser hereditaria. A los animales, cuando les afecta principalmente el sistema nervioso, muchos empiezan a presentar síntomas como la pérdida de peso y también estos movimientos musculares involuntarios. Y por eso también le decían esto,
se llama la enfermedad de las vacas locas. Bueno, gracias. En cuanto a las causas para la presentación de la enfermedad, pues se dice que por primera vez apareció por el consumo de productos de origen orgánico que hayan tenido el prión patógeno, ¿sí? Ahí fue pues el inicio. De hecho que ahora pues está prohibido en sí la utilización de algunos elementos orgánicos para ser balanceados o concentrados para animales, precisamente por, digamos, para colocar una barrera y contener un poquito la transmisión de la enfermedad en caso de que llegue a estar el prión patógeno presente en los subproductos que se van a elaborar, o en las materias primas, mejor. Gracias. Para las enfermedades que son EET, que son pues, las inflamaciones que se producen a nivel encefálico, pueden ser ligados directamente por el desorden estructural de los PRP, y también puede ser producido y contagiado por varias formas. Contagio hereditario, también se ha demostrado que aparecen espontáneamente. De esta forma, pues la sintomatología, como también la transmisión y los procesos para las causas, pueden tardar entre un mes, 10 años, hasta 100 años se puede mantener en la parte inactiva dentro de un patógeno, como también en la parte transmisible. Entonces no podemos decir que solamente los animales van a presentar de una vez los síntomas. Entonces esto puede durar décadas en presentar solamente la sintomatología. Entonces poco a poco es ahí donde la sintomatología de la encefalitis, como ya lo pregunta, porque la encefalitis solamente es la inflamación, la encefalopatía ya es todo el proceso que conlleva a que el animal se enferme. Entonces la encefalitis solamente se produce por el prión y por la desinhibición, pero ya la otra puede durar hasta décadas para presentar un solo síntoma, y la transmisión pueden ser muchos factores. Ahí sería, ¿no? A manera de conclusión, porque aparece en los artículos la sigla, ¿no? Las siglas que están en inglés, que son EEB, que significa encefalopatía espongiformes transmitibles, ¿no? Sería eso ya como... Sí, ¿no? Y pues generalmente la causa principal de esta enfermedad es la utilización de alimentos que ya están contaminados, como la harina que se produce de carne y de huesos animales, que tengan esta enfermedad, ¿no? Que se transmite de esa manera. Entonces, pues esa sería como la conclusión final de este tema.